Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A las 7:45 de la mañana nos acompaña Henry Gaibor, coordinador general de trasplante del Hospital Carlos Andrade Marín. Hoy se tiene como Día del Donante, 14 de octubre. La Asamblea Nacional declaró el 14 de octubre como el año del donante de órganos, tejidos y células. Doctor, muy buenos días, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Un saludo para ti, para la audiencia. Doctor, hay noticias que hoy recoge Diario El Comercio. Nos dice entre el 10 y el 20% de pacientes mueren antes de recibir un órgano donado en Ecuador. ¿Se ha logrado concienciar a la sociedad ecuatoriana acerca de la importancia de convertirse en donante? Todavía estamos trabajando en eso. Todavía el país mantiene una tasa de donación baja. Tenemos que trabajar, potenciar, concientizar, hablar en familia de esto, de la importancia de la donación de órganos. ¿Pueden más los mitos? ¿Pueden más los tabúes? Creer que al convertirse en donante parte de nuestro cuerpo se va al cuerpo del otro. Y obviamente se va, pero se va como una muestra de generosidad y amor. Así es. Hay mitos que están alrededor de la donación de órganos, pero ahí está nuestro trabajo, nuestra obligación con la sociedad de poder transmitir, de desmitificar la donación de órganos, de enseñarle a la gente lo importante de esto, los resultados que esto da, cómo cambia vidas, cómo prolonga vidas. Doctor, un promedio de cuántos trasplantes tienen ustedes dentro del sistema del Hospital Carlos Andrade Marín y cuáles son los órganos que más se demandan en esta institución. El Hospital Carlos Andrade Marín es un referente nacional en trasplantes, es el hospital que más trasplanta en el país. Al momento tenemos una lista de espera amplia para pacientes que requieren un riñón y pacientes que requieren una córnea. Estos son los órganos y tejidos que más se demandan por la población. El Hospital Carlos Andrade Marín, en lo que va del año, ha realizado 46 trasplantes renales y 29 trasplantes de córnea. Y desde el año 2004 acá ha realizado 739 trasplantes. Si bien la pandemia afectó por completo la actividad trasplantológica, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, bueno, estamos en el reto y en la obligación de potenciar nuevamente los trasplantes, de sacar adelante los programas de trasplante, tanto en el Hospital Andrade Marín como a nivel nacional. El canal para poder acceder a un trasplante, ¿cómo se maneja, doctor? Un paciente requiere un órgano, requiere ser trasplantado de un órgano. ¿Cuál es el proceso? ¿Sigue siendo el INDOT el encargado de manejar la lista de espera? Así es. Un paciente que requiere un trasplante es evaluado, probablemente en unidades de primero o segundo nivel y enviado al Hospital Andrade Marín, en donde es evaluado por equipos de expertos, los cuales determinan si este paciente se beneficia o no de un trasplante. Una vez que ha sido evaluado, es ingresado en la lista de espera que es administrada por el INDOT, y una vez que existe un donante idóneo para ese paciente, pues INDOT es quien realiza la asignación para el órgano. Y el Hospital Andrade Marín se encarga de la parte operativa, del trasplante, de la cirugía, pero sobre todo el seguimiento posterior al trasplante, porque el cuidado no acaba el momento en que se trasplantó el paciente, sino continúa por el resto de su vida. Doctor, quienes manifiesten verbalmente que desean ser donantes, ¿cómo es el proceso? ¿Se debe incluir dentro de la cédula de ciudadanía el decir soy donante activo? Así es. Al momento, hay una ley, ¿no es Ujú. cierto? La Ley Orgánica de Donación y Trasplante, que fue emitida en el año 2011, en el cual determinó que todo ciudadano, toda persona que nace en el Ecuador o es residente legal, es donante, ¿no es cierto? Una vez que nosotros vamos a renovar nuestra cédula, nosotros podemos decidir si es que queremos ser donantes o no queremos ser donantes. Entonces, el momento es tan importante trabajar con la gente del registro civil para que hagan esta concientización, para que hagan esta pregunta, para que se registre la voluntad de cada ciudadano de ser o no donante. Doctor, se requiere concienciación dentro de escuelas, universidades, sitios de labor para tomar entereza y saber que donar no significa llegar incompleto al cielo, no significa que el cuerpo ha sido mutilado. Así es. Estoy de acuerdo, se deben hacer campañas en la prensa, en las escuelas, colegios, universidades, pero yo creo que esto nace más en el seno familiar.
Yo creo que la familia debe discutir estas cosas. En la sobremesa, después de una comida familiar, hablemos de qué queremos hacer si es que morimos o si es que tenemos que donar un órgano. Esto es súper importante, saber que como tú dices, no hay mutilación, no hay nada, o sea, es una cirugía hecha por profesionales, los cuales mantienen todo el respeto que merece este donante, este respeto, amor, al ver el altruismo que tuvo de ser un donante, y la familia que comprenda que su familiar en ese momento duro fue un héroe, fue una persona que tuvo la nobleza, el altruismo de donar un órgano, un tejido y prolongar la vida de alguien más. ¿Quiénes son candidatos a ser donantes y cuáles son los órganos que normalmente son demandados para poder salvar otras vidas? Usualmente el donante es una persona que está sana, que no tiene enfermedades crónicas, probablemente tuvo un accidente que tuvo una afectación en su cerebro, que ya no tiene actividad cerebral, o sea, ya no hay vida cerebral, ya no hay un sistema nervioso que funcione. Entonces, probablemente es un donante idóneo, pero sobre todo una persona joven y sana. Los órganos de mayor demanda, como usted decía, son córnea. ¿Qué pasa con órganos como riñones, hígado, corazón? ¿Hay demanda de ellos también? ¿Cuáles Sí, son el se hace nivel de... donación también de corazón, hígado, riñones, se puede hacer páncreas, intestino, hay tejidos también como córneas, válvulas cardíacas, tendones, huesos. De un Hay, donante se puede sacar muchos órganos y tejidos y que puede beneficiar a mucha gente con uno solo. doctor, hay un antes y un después de la pandemia. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Las donaciones, el INTOT dice, llegaron a cero. ¿Qué ha El, pasado después? la tasa de donación, nosotros pre-pandemia llegamos con una tasa de donación de casi 7.7 donantes por millón de habitantes, que todavía sigue siendo baja, pero era una tendencia que iba al alza. Durante la pandemia, esta bajó a 1.2 donantes por millón de habitantes, lo cual era una suma muy preocupante. Al momento, la tendencia es al alza, estamos con más o menos 3, casi 4 donantes por millón de habitantes. ¿A qué se debió esto? A que las unidades de cuidados intensivos, las áreas críticas, se enfocaron más en pacientes con COVID, porque había una gran cantidad de estos. No era una prioridad probablemente identificar un donante o el sistema estaba colapsado, que no le podías hacer tu examen para determinar si este donante tenía COVID o no, lo cual provocó que la actividad trasplantológica y en sí algunas enfermedades pues no puedan ser tratadas oportunamente y esos son los efectos colaterales de la pandemia. Además, hay datos alarmantes. Ecuador tuvo en algún momento, dice la nota del diario El Comercio, el 96% de gente mayor de 18 años que decía sí a la donación en su cédula. Ahora estamos con un 78% y hay provincias como Guayas y Manabí en donde el 40% de la población dice que no a la donación. Así es, ese es un dato que nosotros en el año pasado justo estábamos teniendo esta discusión y de 500,000 personas que renovaron su cédula, casi el 50% dijo que no desea ser donante. Y es por estos mitos, como tú bien lo decías, de que tal vez voy al hospital con alguna enfermedad y han de querer quitarme los órganos. No, no funciona así. Si tú tienes una enfermedad y no eres un adecuado candidato para ser donante, empezando por ahí. Y después que nosotros, el equipo médico, cuando un paciente llega, siempre vamos a tratar, sobre todo, de luchar por la vida del paciente que está ahí. Pero si ya llega un punto en que vemos que hay un daño cerebral irreversible, que no hay forma de que tú puedas continuar con tu vida y tú decidiste ser donante, pues ahí se activan los programas de trasplante para poder mantener en las mejores condiciones del donante para que pueda ser trasplantado. Y esto es evaluado por equipos multidisciplinarios de profesionales. Doctor, ¿qué ocurre? ¿Se respeta la voluntad del donante o no? ¿O les ponen trabas los familiares? Porque también puede haberlo dicho expresamente, yo deseo ser donante, la ley me permite hacerlo, lo expresé y en mi cédula consta y resulta que los familiares dicen no por todos estos mitos de los que estamos hablando. A pesar de que tú tienes una ley en la que si yo decido ser donante se debe respetar mi voluntad, pero no es nuestro objetivo. O sea, siempre tratamos de que la familia esté enterada de la voluntad de su familiar, de que ellos entiendan el por qué lo hizo. Nosotros tenemos una grata experiencia aquí en el hospital, somos el hospital que más donantes procura anualmente
y nunca hemos tenido un problema con la familia, porque tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de ver todos los aspectos. Así como hay gente que ve la parte médica, técnica, tengo gente que también ve la parte emocional, la parte del momento doloroso, del duelo que está pasando esta familia. Y ellos terminan siempre aceptando y gustosamente se sienten satisfechos y saben que su familiar fue una persona, como te lo dije antes, Un héroe. un héroe, una persona que hasta el último fue una buena persona, valga la redundancia. ¿Cuáles son los recursos de los que dispone, por ejemplo, su unidad para el tema de trasplantes? Sabemos que el Ecuador tiene un presupuesto de 1.3 millones y que casi todo ese monto se destina a pagos de personal. Entonces, sí, ¿cuál es el recurso que tiene el Hospital Carlos Andrade Marín, el IES, para el tema de trasplantes? La actividad trasplantológica para la seguridad social es una prioridad, porque como te decía antes, no, el trasplante no es solo la cirugía del trasplante, es el cuidado posterior al trasplante. En este hospital se mantiene el seguimiento de la mayor cantidad de pacientes trasplantados a nivel nacional, lo cual conlleva una gran inversión en medicación. Aproximadamente en medicación, inmunosupresora y todo esto, estamos hablando de que el hospital invierte un aproximado de unos 2 a 3 millones de dólares anualmente, solo en fármacos y en dispositivos médicos y en toda la actividad trasplantológica. ¿Se requiere de mayor cantidad de fondos? Sí, siempre necesitamos más fondos probablemente para mayor promoción, para mayor procuración, para activar y crear nuevos programas de trasplante también. Requerimos de formación de talento humano. Listo, doctor. ¿Hay campañas que se estén realizando desde el sector público, vuelvo a reiterar por la importancia que tiene el tema, acerca de cada cierto tiempo periódicamente visitar centros y concienciar? El tema de la familia es importante y el tema de bajar y destruir mitos que atentan contra esta forma de salvar vidas. Sin embargo, ¿eso también se requiere? ¿Campañas? Por supuesto, esto es no es una campaña, es una formación constante del tema de trasplantes. Nosotros a nivel institucional, en nuestra institución, hacemos campañas internas y a usuarios internos, a médicos, enfermeras de otras áreas para que sepan identificar un donante, para que nos avisen, tenemos un servicio de 24 horas, capacitamos también a familiares, pacientes, constantemente. Esto es un trabajo que no puede ser una campaña, es una campaña, es muchas campañas, muchos aristas que tratar, en muchos escenarios. Se trabaja en red con los hospitales privados, en donde las personas que han manifestado ser donantes o se sabe de la demanda, existe esa conectividad en la que se puede decir, acá está un órgano que necesita la HCAM, por decirlo. Sí, todo en teoría, todas las unidades deberían reportar si es que tienen un potencial donante al ente regulador que es INDOT. Si es Ujú. que este hospital no tiene un equipo de procuración como tal, pues INDOT es quien acude a hacer esta procuración. Y una vez que ellos identifican que es un potencial donante, pues se le compara o se busca hacer el match con los potenciales receptores que están en lista de espera, tanto en el Andrade Marín como en hospitales que también estén acreditados para trasplante. No todos los hospitales están acreditados para trasplante. No, hay hospitales que están acreditados, deben ser hospitales de tercer nivel, de alta complejidad, que puedan hacerlo. Nos gustaría que fueran todos los hospitales de tercer nivel, a nivel nacional no lo es, pero hay que trabajar en eso. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, yo les quiero recordar que de la lista única de espera, entre un 10 y un 20% fallece antes de recibir la donación. Pero además hay mucha gente que muere sin saber que tenía un fallo renal por la alta incidencia de diabetes en el país o por un fallo hepático por el elevado consumo de alcohol. El director del INDOT señalaba en su entrevista con Diario El Comercio que se trabaja para conseguir respuestas para mejorar también esas condiciones de vida. Cuidarse y ser donante también implica cuidar y salvar vidas, si es que he decidido que de mi cuerpo salgan partes para poder ayudar a los demás. Así es. Agradeciéndote mucho por este espacio, que la gente sepa, que esté tranquila, que tenga confianza, que continúe siendo donante, que nos ayude, que ayude a la población para que podamos hacer más trasplantes, beneficiar a mucha más gente. Y recordar que sin donantes no hay trasplantes. Listo, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y dejamos en sus manos la conciencia de que donar es salvar vidas. Gracias, doctor. Buen fin de semana.